Hablábamos ayer de que San Maximiliano María, apenas nomás fundar la milicia de la Inmaculada, comenzó a tener ciertas debilidades por su enfermedad, pero también la misma milicia no dio fruto al principio para nada, después de un año, dificultades y más dificultades. Cuando parecía que estaba empezando a dar fruto ese gran apostolado, ese gran proyecto de él, lo mandan de vuelta ya a Polonia. Recordamos que había ido a Roma a estudiar con ese recelo del mundo, estudió filosofía, teología, se ordenó sacerdote en 1918 y en 1919 tuvo que volver a su país con mucha alegría, pero era ahí nomás la posguerra, acababa de terminar el conflicto bélico y realmente en el mundo se veía mucho desconcierto. Algunos llaman ese tiempo años locos, otros hablan de que lo propio de ese momento era la destabilización de todo, de la política, de lo social, de lo espiritual, de la moral, de la estética, en todo sentido. Llega entonces a esa Polonia con esas dificultades, la iglesia misma estaba con dificultades, la guerra la había dejado mal, y parecería, que con su proyecto de la Inmaculada iba como a cambiar la sociedad, a acercar a la Virgen a sus religiosos, pero no, Dios tenía previsto otra cosa. Dice un biógrafo, era dulce y bondadoso, pero lo ridiculizaron. Era una mente superior, lo ignoraron. Estaba enfermo, acuérdense, casi había estado por morirse de tuberculosis, y le confiaron sucesivamente 2 tareas que su estado de salud le impedía llevar a cabo. Le encargaron en primer lugar enseñar historia de la iglesia en el colegio de Cracovia, donde él había estudiado desde joven, pero a él le faltaba el aliento y tosía durante la clase, tuvo que cambiar. Luego lo nombraron predicador, no había micrófono todavía en ese lugar, no había llegado, tuvo que dejar también. Dice este biógrafo, es realmente asombrosa la poca compasión de sus hermanos hacia aquel joven en quien en aquella época daban apenas unos meses de vida, venía convaleciente de una enfermedad mortal. Dice, con sus jaquecas, con su fiebre y el mal que lo devoraba en silencio. Lo llamaban hermano mermelada, no saben bien por qué. Algunos dicen que era porque celebraba la misa tan despacio, porque casi no podía respirar. Bromeaban sobre sus ambiciones misioneras desmesuradas, sobre su piedad hacia la Inmaculada que les parecía exagerada y carente de fundamento teológico. Lo llamaban el soñador, un quimérico algo simplón. Esta es la idea que se hacían de él cuando volvió a su país, ¿no? Imagínense entonces, con todo ese deseo, con toda esa santidad que ya tenía, pero dejado de lado totalmente. Y volvemos entonces a la idea de ayer, pero vamos a decirla con sus propias palabras, porque no nos vamos a cansar de afirmar y reafirmar de que hasta que no lleguemos a lo más profundo de nuestra humildad, que es decir, a lo más profundo de nuestra nada, no habrá en nosotros una vida espiritual seria y va a ser imposible que hagamos algo grande por Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que cuando a una persona le dicen algo que lo humilla y le molesta y reacciona, tiene que saber que está muy lejos de una vida espiritual seria. Él mismo predicará un poco más adelante, viene hablando él de que una persona puede tener muchos defectos y dice, y a veces escuchamos la queja, quisiera corregirme, quisiera ser mejor, pero no soy capaz. Y pone varios ejemplos más. Y también habla en lo social, las dificultades que había en ese momento. Dice el cine, el teatro, la literatura, el arte, dirigidos en gran parte por la mano invisible de la masonería. Diciendo, no puedo trabajar en mi interior para mejorar, la gente se queja de eso. En la sociedad todo está tan difícil, ¿qué vamos a hacer? Se pregunta, ¿cómo ponerse a esto? Y dice, en tales circunstancias podría parecer índice de humildad el reconocimiento de la propia impotencia sobre el calce de esta frase, no soy capaz de corregirme o no soy capaz de hacer un bien a la sociedad. En cambio, dice el santo, se anida en ella una soberbia encubierta. Y explica, ¿de qué manera? Pues bien, tales personas reconocen que son capaces
de hacer una cosa o la otra, mientras no son capaces de dominar este o aquel defecto, estas o aquellas circunstancias. Todo ello demuestra solo que ellos cuentan únicamente con sus fuerzas y creen ser capaces de hacer una cosa, aunque sea una sola cosa o la otra, únicamente en los límites de las propias fuerzas. Ahí está la soberbia. Esto no es verdad, sino que es una mentira, porque con nuestras propias fuerzas, por nosotros solos, sin la ayuda divina, no somos capaces de nada. Absolutamente de nada, Juan 15:5. Y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que un santo no solamente lo sabe de acá, lo sabe del corazón, lo sabe con su vida, está convencido como que 2 más 2 es 4. Nosotros lo entendemos porque tenemos 2 dedos de frente y sabemos que la Escritura lo dice, pero a cada paso pensamos distinto. No está hecho parte nuestra, como que a cada rinconcito de nuestra existencia tengamos tan presente que nada podemos sin la ayuda de Dios. Sigue el santo: todo lo que somos y todo lo que tenemos o podemos hacer, lo tenemos de Dios y lo recibimos de Él en todo instante de la vida, porque el permanecer en la existencia no es otra cosa que recibir continuamente esa existencia. Por nosotros solos no somos capaces de hacer nada, a excepción solo del mal, que justamente es carencia de bien, de orden, de fuerza. Eso sí que es nuestro, todo nuestro. Si conociéramos esta verdad, dice el santo, y dirigiéramos la mirada hacia Dios, del que recibimos en cada instante todo lo que tenemos, enseguida veríamos que Él, Dios, puede darnos también mucho más, y que Él, como óptimo Padre, desea darnos todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando un alma se atribuye a sí mismo lo que es don divino, ¿puede acaso Dios colmarla de gracias? En tal caso, Él la confirmaría en sus opiniones falsas de arrogante, si le daría esas gracias que le pide. Por su misericordia, pues, Él no concede una gran abundancia de dones, hasta permite una caída, para que el alma conozca finalmente lo que ella es por sí misma y no ponga su confianza en sí misma, sino que se consagre únicamente a Él con plena confianza. He ahí el motivo por el cual para los santos también las caídas eran peldaños hacia la perfección. Sin embargo, ay del alma que no aceptara ni siquiera esta extrema medicina y permaneciendo fija en la propia soberbia afirmara: no soy capaz de corregirme, porque Dios es también justo y exigirá que se le rinda estricta cuenta de toda gracia recibida. Dios entonces permite en su vida, porque Él, como decíamos ayer, tenía claro que tenía una inclinación fuerte a la soberbia. Entonces Dios permite humillaciones, una tras otra. Así hace las cosas Dios, hasta que lo ve totalmente humillado, totalmente desprendido de cualquier tipo de soberbia, totalmente abandonado y confiado en Dios, como un niño en brazos de su padre. Se acordarán del pasaje de la Escritura cuando San Juan Bautista va a preguntarle por medio de sus discípulos, él estaba encarcelado, le va a preguntar al Mesías, a nuestro Señor, si Él era el que estaban esperando o no. Difícil de entender eso. San Juan Bautista lo había preanunciado, era su primo, tenía fe. Pero Monseñor Fulton Sheen, un gran predicador, dice que la predicación del Señor era más misericordiosa que la de San Juan Bautista, y eso lo hacía dudar a él. Y estaba en la cárcel, también como abrumado, crucificado. Entonces manda a preguntar a los discípulos, y cuando los discípulos le preguntan al Señor, el Señor le contesta de una manera un poco encriptada. Díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, y se predica la palabra de Dios a los pobres. Y lo deja ahí, como diciendo, bueno, estamos en tiempo del Mesías porque la Escritura dice eso, pero un poco seca la respuesta, si se quiere, para ese amigo, ese precursor, ese primo que estaba encarcelado y sufriendo tanto. Él puede haber dicho: sí, tranquilo, que yo soy el Mesías, díganle que todo va a salir bien. Se van los discípulos de Juan y el Señor le dice a la gente que está ahí con él, le dice: no ha salido de mujer un hombre más grande que Juan el Bautista. Habla bien de él. Nunca nadie había hablado tan bien de San Juan Bautista, pero él no lo escucha, lo deja sufriendo para hacerlo más santo, lo deja humillado. Lo habrá confortado de otro modo el Señor.
Pero entonces en los momentos donde parecemos que estamos más solos, donde estamos más humillados, es cuando Dios por lo general más se alegra de nosotros, más nos acompaña con su gracia. Así son las cosas de Dios, así también era en la vida de nuestro santo. Y Él lo sabía, y entonces cooperaba con lo que le tocaba en ese momento, que era humillarse y obedecer. Obedecía, no se le conoce una sola queja, le escribe una carta a su hermano diciendo: nada puede ocurrir por lo cual Dios no lo permita para nuestro bien. Dice, los superiores sí se pueden equivocar. Puede ocurrir que se equivoquen, pero nosotros no nos equivocamos jamás obedeciendo. No nos equivocamos jamás obedeciendo. Lo único que quería él era hacer la voluntad de Dios. Decía, lo mejor es lo que Dios quiere. En un momento de enfermedad más delicada, le escribe a su mamá: he llegado a mi destino. Lo mandan a una montaña a tomarse un tiempo de descanso. Dice, y ahora que se cumpla la voluntad de Dios, que la enfermedad continúe, retroceda o desaparezca. Eso es lo que Dios quiere, va a ser lo mejor. A su madre, años atrás, desde Roma, le había escrito: quiero para ti la voluntad de Dios. Y supongo que no hay nada mejor, porque si Dios tendría que desearte algo, te desearía esto mismo. Siempre tenía fijo que lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Y él se decía, yo quiero salvar muchas almas. Se lo escribe en una carta hermosísima sobre la obediencia a su hermano. Dice, las almas las salva Dios sobre todo. Es su voluntad la que tiene que cumplirse. ¿Y cómo hago yo para unirme a la voluntad de Dios? Obedeciendo. Y eran momentos en que le estaban pidiendo cosas muy difíciles por su enfermedad. Me uno a la voluntad de Dios, uniéndome a la voluntad de Dios, me uno a su sabiduría, y así entonces hago la obra de la salvación de las almas de la mejor manera. Eso es tener fe. Eso es lograr vivir de la fe. Porque humanamente podría haber dicho todo lo contrario. De que lo habían destinado a un lugar difícil, de que no lo comprendían, de que lo habían dejado, de que hasta Dios parecía que lo había dejado. Es que nuestro santo vivía una cosa que estamos llamados todos a vivir de una manera u otra, y es una gran vida interior, que no se puede dar sin la oración. No se puede ver el mundo con los ojos de la fe como lo veían los santos sin tener un gran espíritu de oración. Va a predicar en lo siguiente: nuestros contemporáneos, excesivamente atrapados por problemas materiales, se olvidan de la oración. Desde la mañana a la tarde, como en un exorcismo, están obsesionados solo por el ansia de la ganancia, en el mar o por tierra, en la fábrica o en el negocio. La oración, dice él, es la expresión de un alma hermosa. El cuerpo humano tuvo origen del polvo y después de la muerte se transformará en polvo. También todas las actividades humanas están dirigidas a la madre tierra. Solo en el momento de la oración el hombre eleva el corazón hacia el paraíso y entra en conversación con el Creador del universo, con la causa primera de todo, con Dios. Toda buena madre goza mucho cuando el hijo le pide alguna cosa. Esto es la expresión de la confianza del hijo en la bondad de la propia madre. De igual manera, Dios reconoce con alegría la confianza que nosotros le manifestamos en la oración. Esta oración no debe expresarse en formas rígidamente establecidas. La esencia de ella es la petición, la acción de gracias o la adoración manifestada a Dios. Y termina diciendo, el que no ora no comprende fácilmente el espíritu de oración. No vamos a entender qué significa rezar si no rezamos. Tampoco, dice, puede darse cuenta de la felicidad que la oración ofrece al alma, de la alegría y de la energía que la oración comunica en la vida de cada día. Oración, vida interior, que le permite aceptar las humillaciones que a nosotros tanto nos cuestan las humillaciones. San Ignacio se acordarán cuando nos da la meditación de las dos banderas, en los ejercicios espirituales pone 3 peldaños para llegar a la humildad y de ahí a todas las virtudes. El primero es el desprendimiento de los bienes creados, el segundo es el deseo de oprobios y menosprecios y de ahí a la humildad. Yo suelo decir que donde patinamos es en el segundo, patinamos ahí muchísimo. ¿Quién desea oprobios y menosprecios? A lo sumo logramos no enojarnos, con un buen rato de oración, tranquilizarnos, perdonar, una humillación, pero desear ser humillado, qué lejos que estamos muchas veces, y así de lejos también estamos de la humildad.
Y si no hay humildad, no hay santidad. Él entonces aceptaba todo, esperaba los tiempos de Dios, que no sabía cuándo iban a ser, obedecía, no se quejaba. Todo eso gracias, decíamos, a esa vida interior tan profunda, a esa vida de oración que después él mismo predicaba a los demás. Era un gran amador de la visita al Santísimo Sacramento. Visitaba muchas veces por día al Señor en el Santísimo Sacramento y predicaba también la grandeza de la adoración permanente, como tenemos acá en la parroquia. Termino con un texto que es del sermón que recién veníamos comentando, donde habla de la confianza en Dios, de darse cuenta de la humildad, de la pequeñez nuestra, y termina diciendo lo siguiente: ¿qué hay que hacer pues? Consagrarse totalmente con una confianza ilimitada en las manos de la misericordia divina, de la que la Inmaculada es, por voluntad de Dios, la personificación. No confiar de ningún modo en nosotros mismos y tener miedo de sí. Confiarse a ella sin limitación alguna y dirigirse a ella como un niño a la madre, en toda ocasión cuando nos sentimos impulsados al mal, y no caeremos en faltas. Los santos, afirma él, y él es también otro santo, afirman que el que durante la tentación invoca a la Virgen seguramente no pecará, y que aquel que durante toda la vida se dirige a ella con confianza ciertamente se salvará. Agreguemos nosotros de manera atrevida que si nos dirigimos a ella toda la vida, ciertamente seremos santos, porque en ella se formó su Hijo y junto a ella se forman los que son más parecidos a Él, que son los santos. Le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, también este día, además de invocar a San Maximiliano, le pedimos a Santo Domingo, otro gran devoto de la Virgen, que nos trajo como gran regalo el Santo Rosario, la gracia de tener esa sana desconfianza de nosotros mismos, esa humildad, esa confianza en Dios. Es lo que venimos diciendo todos los días de un modo u otro, pero son las bases para que Dios haga una obra grande en nosotros. Si no solemos mirar para adentro y buscar esa profundidad de la humildad, estamos poniéndole freno a la obra de Dios en nuestra alma y de ahí freno a la obra de Dios en los demás. Que la Virgen nos alcance esa gracia.